muchas gracias a todas, todos, junta directiva y personas de la Comisión de Colecamins y de Caminos Escolares por venir a esta jornada sobre entornos escolares, en la que lo fundamental es que podamos compartir las experiencias que se han podido llevar a cabo en cada una de nuestras regiones y territorios y ponerlas en común y a partir de ahí intentar pues, ver qué se puede trasladar de una región a otra y ampliar un poquito nuestras posibilidades y perspectivas. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras hoy y le cedo la palabra a María porque en 6 minutos empieza la comunicación, la presentación. Gracias. Buenos días a todos y todas. No pienso hablar 6 minutos porque no quiero aburriros. Dar las gracias en primer lugar a la Federación de Valencia y a todos los trabajadores y voluntarios que en ella están, porque si llevamos aquí desde ayer y hemos podido hacer esta jornada es sobre todo gracias al trabajo que llevan haciendo desde finales de julio, que fue cuando les comentamos que podíamos culminar la Semana Europea de la Movilidad. Con una jornada de caminos escolares se ofrecieron voluntarios. Los entornos escolares son fundamentales para el alumnado. No solamente nuestros hijos e hijas tienen que tener una educación dentro de las aulas y una educación reglada, sino que desde CEAPA entendemos que tenemos que cubrir todos los ámbitos de la educación y uno de ellos es que puedan acudir seguros al cole, que puedan acudir solos porque fomenta su autonomía y que los espacios escolares sean cada vez más seguros, más bonitos y que los puedan utilizar sin ningún problema. Entonces, como sabemos que en Valencia es algo que lleváis trabajando durante mucho tiempo, que tenéis cosas súper chulas y tenéis unos caminos que a través de la cooperación entre distintas administraciones habéis podido poner en marcha, pues sí que nos gustaría eso, que entre otras cosas que vamos a comentar durante el día de hoy, nos comentéis ahora por la mañana a través de esta primera ponencia qué experiencias son tan interesantes para ver si desde el resto de territorios de España que estamos aquí representados, pues podemos poner algo en práctica en los mismos. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por asistir a todos y todas y espero que esta culminación eso de la Semana Europea os guste. Bueno, que ahora subirá Marcos Pastor de Colecamins y José Llopis, el arquitecto del plan, y nos van a exponer Colecamins, el plan de entornos escolares seguros y saludables del Ayuntamiento de Valencia. Es una experiencia bastante interesante, muy amplia y creo que bastante ambiciosa, porque va a extender este proyecto de entornos escolares seguros y caminos escolares a una gran cantidad de centros educativos de la ciudad de Valencia de una manera programada, bien proyectada y presupuestada, que es fundamental también. Así que nada, sin más, Marcos y José. Bueno, buenos días a todos y todas. Nos han invitado. Hola. Buenos días a todas y todos. Gracias a CEAPA y a la Comisión de Caminos Escolares y a FAMPA Valencia por invitarnos a participar en esta jornada de hoy. Venimos a presentar varias cosas. Aprovechando que está aquí hoy la Junta de CEAPA, pues haré una breve presentación de lo que es el proyecto Colecamins, que las personas de la Comisión de la Sostenibilidad ya un poco lo conocen el proyecto, pero bueno, yo creo que hemos de aprovechar también para que lo conozca toda la Junta Directiva de CEAPA y también las personas que no han podido conocer el año pasado el proyecto, que hicimos una breve presentación, las personas que lo sigáis online o por internet. Luego presentaremos lo que es el proyecto que ha comenzado Rubén, que lo teníais antes aquí puesto, un plan de entornos escolares que ha presentado, que viene calentito, recién salido del horno, porque se ha presentado esta semana pasada por el Ayuntamiento de Valencia. Y nosotros teníamos interés, claro, en que esto no solo fuera conocido a nivel de ciudadanía, sino en particular por todas las AMPAs, tanto de la Comunidad Valenciana o de Valencia Ciudad, como también de toda España, porque pensamos que es un plan que es un primer paso que se debería dar o se podría dar en muchas ciudades que no son Valencia, porque nosotros es algo que veníamos demandando desde hace tiempo.
se venían haciendo actuaciones aisladas en entornos escolares en determinados colegios, por un criterio que estaba bien, que era a demanda de los propios colegios, de las propias AMPA, pero este nuevo plan es un punto de inflexión porque es la administración local, el ayuntamiento, el que toma la iniciativa y hace una valoración de lo que son los entornos escolares, no solo técnica, que también, que ahora esa parte la va a poner aquí José Llopis, que es el arquitecto responsable del plan, nos la va a comentar toda, sino también desde una perspectiva social y desde una perspectiva local, porque lo que se ha tratado a través del plan es de recoger la información tanto de los colegios, desde las direcciones de los colegios, también desde la SAMPA y también desde las asociaciones vecinales, que también es un colectivo muy importante a la hora de tomar decisiones a nivel de barrio, ¿vale? Entonces se ha planteado encuestas en esas tres direcciones, se ha recogido la información de una manera muy amplia, porque ahora lo explicará un poco José Llopis, pero se ha recogido, prácticamente todo el mundo ha contestado, o sea, ha habido muy buena respuesta por parte de los tres colectivos, y entonces con toda esa información han trabajado ellos, que ahora nos explicará un poco cómo, toda la parte técnica, y luego el ayuntamiento, una vez entregado ese proyecto, ha habido un compromiso, que también, como decía Rubén, es una parte muy importante, ha habido ya un compromiso verbal por parte del ayuntamiento de hacer esas acciones que se proponen o similares en todos los entornos escolares de la ciudad de Valencia, de escuelas infantiles y de primaria públicas. Todas. Luego lo vemos a la presentación, pero son todas. Estamos hablando de más de 106 colegios, de trabajar en más de 106 colegios. O sea, en total en 106 colegios. Algunos ya venían estando trabajo, pero en total estamos hablando de 106 colegios. Imaginaros el volumen que supone eso, ¿no? Y existe ya el compromiso, y además existe un compromiso, ya está presupuestado. Estamos hablando de 12 millones de euros, la cantidad que ha presupuestado el ayuntamiento, a ejecutar en los próximos años. O sea, que yo creo que ya estamos hablando de cosas que hay que concretar, pero que ya van bastante encaminadas. Y yo creo que eso sería es un buen primer paso para empezar, ¿vale? Sin más, simplemente, yo ya voy a presentar un poco el colectivo Colecamins para las personas que no lo conozcan y que vean un poco el trabajo que hemos hecho. Voy a intentar que sea lo más breve posible para ya dejar la palabra a José Llopis, que nos comente todo el plan, y luego terminaremos con alguna conclusión o planteando un poco cosas de cara al futuro. Y luego ya lo que queremos mucho es que las personas que estáis aquí, pues que deis una valoración o que aportéis comentarios o preguntas o que establezcamos un diálogo entre todos, que yo creo que también será lo más enriquecedor después de la presentación, ¿de acuerdo? Vale, pues con esto ya voy a pasar aquí a presentar un poco. Voy a ir muy rápido porque yo creo que lo importante es que os hagáis una perspectiva general, ¿vale? Bueno, Colecamins es un proyecto que lleva trabajando en Valencia desde el 2012, que surge desde la SAMPA de dos barrios de Valencia, principalmente, Patrais y Tres Forques, que luego se amplía, va creciendo a otros barrios de Valencia, ¿vale? Porque es un proyecto abierto, todos los datos, toda la información que hemos generado del proyecto es abierta, lo ponemos al alcance de todas las SAMPA que se juntan. Entonces, de pronto, una SAMPA decide juntarse para trabajar mejoras en la vida de los niños, y uno de los proyectos que surge de esa coordinadora de AMPA es el proyecto Colecamins, que luego es el que más recorrido ha tenido a lo largo de los años, porque había otro que era una trobada de la infancia, en fin, varias cosas que no han tenido tanto recorrido, pero esto pues finalmente es lo que ha tenido más largo recorrido, ¿vale? Determinamos quiénes son las entidades que participan en la movilidad escolar. Pues la SAMPA desde luego es una, pero también el alumnado, el ayuntamiento, el equipo educativo y los vecinos, como hemos comentado antes. Luego, aquí os pone lo que es la explicación, que ya lo he comentado. Trabajamos a nivel de cada AMPA, hemos trabajado durante estos años primero con las familias, hemos visto cómo llevaban a cabo la movilidad escolar. Hemos hecho estudios de movilidad en cada uno de los colegios participantes, luego hemos generado proyectos y conjuntos, proyectos individuales, en fin, esto lo voy a pasar un poquito. Algunas fotos un poco para que os hagáis idea del trabajo con la metodología. Hemos hecho una planificación, luego una encuesta de movilidad, luego hemos evaluado resultados, hemos visto cuáles eran los caminos principales de asistencia al cole, hemos trabajado esos caminos, hemos hecho salidas escolares. Hemos trabajado puntos críticos en cada entorno escolar,
Hemos hecho muchas reuniones con la administración también, que luego os valoraré, pero al principio era bastante reacia a trabajar este tema y ahora, sin embargo, todo eso ha cambiado, con lo cual somos optimistas. Hemos creado propuestas no solo de itinerarios escolares, sino de itinerarios circulares, de zonas peatonalizadas, de mejora de entornos urbanos. Hemos presentado propuestas a presupuestos participativos, hemos obtenido bastantes resultados por ahí, en fin, es un poco... Hemos conseguido que, a propuesta del Ayuntamiento, la señalización que nosotros pensamos utilizar para nuestra ruta sea extendida a toda la ciudad de Valencia, y ahora mismo el Ayuntamiento de Valencia, con nuestro visto bueno, utiliza nuestra señalización, la que habíamos empezado a utilizar nosotros. Hemos hecho proyectos de pedibús, hemos hecho bicipaseos, cuentacuentos, la Jane Jacobs Walk, está el paseo con Juanita, que lo decíamos la traducción, la Jane Jacobs Walk. Hemos sacado a los niños a la calle, a que pinten las aceras, a que... Bueno, al principio éramos un poco revolucionarios, luego ya era el ayuntamiento mismo el que acababa pintando ellos las huellas, que las veréis por muchas zonas de Valencia. Bueno, aquí una serie de cosas que hemos hecho, los próximos retos, que ahora los comentaremos también, en fin. Eso era un poco la breve presentación que yo quería hacer de Corecamins, para que vierais un poco que es un recorrido ya de muchos años, que las cosas hasta donde hemos llegado hoy no ha sido de un día para el otro. Empezamos en 2014 en un grupo de familias y hasta hoy, pues hoy presentaremos lo que hemos hecho, pero hoy tampoco es un punto final, hoy será un punto y seguido, en fin. Pues yo ya os dejo aquí, os paso con su sello. Pues nada, buenos días, buenas tardes a todos. Yo soy el coordinador del plan, soy arquitecto y bueno, este plan empezamos hace pues ya a finales del año pasado y bueno, hemos intentado, como decía Marcos, hemos intentado que desde el principio hubiese participación vecinal y de asociaciones, entonces intentamos implicar, gracias a Marcos que hizo de conexión entre la Federación de Madres y Padres de Alumnos y la Federación de Asociación de Vecinos. Luego también tuvimos ahí un par de asociaciones que nos estuvieron apoyando para, por ejemplo, depurar las encuestas. La idea era, en un principio, tratar de contactar con todos los centros como condición irrenunciable y pasarles unas encuestas. Entonces estuvimos, con la ayuda, por ejemplo, de Mesura o de Valencia Per l'Aire, estuvimos depurando preguntas y respuestas para hacerlas lo más fáciles de entender y fáciles de responder, y para luego también poder tener algunos datos estadísticos. Entonces, una persona se encargó de llamar a todos los centros y trató de hablar con todos los directores en persona, comentándoles que íbamos a hacer el plan, que les íbamos a pasar un correo con una encuesta y que por favor si pudieran contestar en la mayor brevedad posible. Entonces se pasó a 107 colegios, porque cogimos 2 colegios de educación especial, además todo ha sido infantil, primaria, público. No ha habido otro tipo de centros. Sí que se espera extender más adelante, pero en principio se ha empezado con eso, infantil, primaria y solo públicos. Entonces, pues eso, como comentamos, estuvimos contactando con todos los centros de la ciudad de Valencia y luego pues también enviamos a las AMPAs y a las asociaciones de vecinos. Y por otro lado, nosotros estuvimos visitando los centros uno a uno. Hay que tener en cuenta que al final es un plan de 107 centros. Entonces, para 6 meses es un plan que, lógicamente, no es perfecto. Adolece de muchas cosas porque son muchos centros y el tiempo es limitado y no se pueden hacer los trabajos tan exhaustivos como, por ejemplo, ha hecho Corecamins en algunos centros, que eso sería lo ideal, ¿no? Hacer pruebas piloto, estudiar más en detalle la movilidad de los propios alumnos, pero eso es un trabajo descomunal para todos los centros públicos de la ciudad de Valencia. Entonces, dentro de lo que se ha podido hacer, nosotros hemos intentado pues eso, juntar tanto nuestras visitas a los centros como las encuestas. Y de ahí pues, tratamos de generar, primero se hizo un análisis y luego se hicieron unas propuestas. El Ayuntamiento de Valencia ya venía con algunos trabajos previos. Entiendo que debido a la necesidad de espacio, la
pandemia, empezaron a trabajar en varios centros con urbanismo táctico. Entonces, ya habían trabajado en unos 15 centros de la ciudad de Valencia. Entonces nosotros pues aquí podemos ver en el mapa pues, cómo están más o menos todos los centros públicos de la ciudad. Bueno, simplemente es curioso ver cómo en el centro, en lo que es el centro de la ciudad, ¿no? La letra del centro no hay, prácticamente hay uno o dos, y pues el resto está todo, sobre todo en la periferia, ¿no? Casi todo colegios construidos en los años 80-90, misma tipología de colegio, con su recinto vallado o privado. Es raro encontrar centros que accedan o a los que se acceda directamente desde la calle. Hay algunos, pero normalmente tienen su espacio de transición. Pues, a ver, básicamente los objetivos eran estudiar el entorno inmediato, tanto el acceso al centro como la propia manzana, el propio bloque, el número de accesos, dimensiones de las aceras, ancho de vía, elementos que pudieran estar cerca del acceso y a lo mejor pues, generar un poco de interferencia y pues tratar de ese análisis pues, obtener respuestas, ¿no? Para estos centros, para dotarlos de mayor espacio, mejor espacio, para las familias, para poder esperar al alumnado, temas de contaminación ambiental, ruido, ¿no? Hay centros que tienen la salida y inmediatamente hay una avenida de 4 carriles con una acera estrecha. Hay muchos centros que están, por ejemplo, rodeados están en un patio en un patio de manzana abierto por uno de los lados y alrededor quedan aceras muy estrechitas, ¿no? Eso es también algo habitual. Hay 5 o 6 centros así y esas calles acaban siendo aparcamientos un poco improvisados, ¿no? Son calles que se podrían utilizar para los alumnos y están desaprovechadas. Entonces, bueno, la metodología ya lo hemos dicho, ¿no? Encuestas y las visitas y, a ver, aquí un poco, por ejemplo, a ver si se pudiera hacer un zoom, no sé si lo veis bien. Se ve un poco borroso. Bueno, esto es un poco lo que volcaban las encuestas, ¿no? Por ejemplo, la mayoría hay algunas, bueno, tengo que decir que todos los colegios respondieron, pero sí que es verdad que nosotros hemos notado que algunos centros se implicaban más que otros. Por ejemplo, siempre tratábamos de hacer preguntas cerradas que dijeran sí, no, 5, 10, 15, me gusta, no me gusta, y otras abiertas para que la gente un poco pudiera responder sus necesidades particulares. Y sí que es verdad que había gente que no se... A nosotros nos parecía curioso, porque ya que puedes ahí desahogarte un poco, ¿no? Había gente que no se implicaba mucho y que simplemente no lo rellenaba o rellenaba poco. Y eso, pues, a veces simplemente nos resultaba curioso, ¿no? Pero bueno, en general, por ejemplo, ¿qué podríamos ver aquí? Seguridad peatonal. Pues no hay una gran inseguridad, pero sí que es un tema que se podría mejorar, ¿no? Menos de la mitad contestaban que el acceso al centro es seguro. Muchos centros solicitaban aparcabicis o aparcapatinetes, tanto fuera como dentro. Hay algunos conflictos con el tema de los carriles bici. Sí que es verdad que el carril bici a veces pasa muy cerca del acceso del centro y se han detectado algunos colegios donde han habido algún tipo de problemas, porque pues, al final las bicis también a veces van rápido o vamos rápido y entonces hemos intentado también que el carril bici en la medida de lo posible no esté pegado al acceso al centro, que eso ocurre bastante también en la ciudad. Muchos colegios, casi todos, pedían al final el colecamins. Muchos no sabían cómo explicarlo, pero algunos decían, nos gustaría que nos pusieran los lápices esos tan chulos que ponen. O sea que es algo que pedían o que han pedido casi todos los colegios que no lo tenían, ¿no? Y luego pues también es verdad, y esto un poco
colegios también hablaban o se quejaban de la calidad del interior del centro. Lo que pasa es que eso nosotros no era algo que pudiéramos trabajar o influir, pero sería interesante que se trabajase ese aspecto también, porque hay centros que el interior está bastante deteriorado o en mal estado, en condiciones, patios muy duros, con poca sombra, envejecidos, hablan de problemas. Luego también se quejan de problemas de suciedad, tanto en el entorno como en el interior. Pues problemas con pues, cacas de perro, por ejemplo. Entonces, son cosas que pues, también son fáciles de resolver, ¿no? Temas de limpieza o temas de disponer de un agente cívico cerca del centro a las horas de entrada y de salida. Esto también se ha solicitado mucho. Bueno, esto es una imagen de cómo podría ser un proyecto tipo. Nosotros creemos que es interesante que para este plan se utilice una guía que se hizo anterior a nosotros, que es la guía de urbanismo táctico de la Ciudad de Valencia, que la elaboró la misma delegación y tiene una serie de elementos gráficos y mobiliario que nos resultaba muy interesante porque usa un grafismo con colores y con mobiliario que puede ser muy interesante para ocupar los accesos inmediatos a los centros, ¿no? Hay muchas veces lo que decíamos, que hay aceras que son aparcamientos, pues ocuparlas con mobiliario para que los coches no aparquen ahí, dejar el espacio mínimo para que pase una ambulancia o un camión de bomberos, pero devolver ese espacio a los alumnos, a las salidas del centro. Y para eso va muy bien esta guía del urbanismo táctico, ¿no? Pintando en el suelo, porque creemos que es una forma también de que el alumno se identifique con ese espacio. Por ejemplo, actuaciones que ya ha hecho el ayuntamiento es uno de los colegios, de aquí, esta imagen de la izquierda, se ha peatonalizado completamente todas las calles de alrededor. Este está en el barrio de Malilla, Rafael Mateu Cámara. Ciudad de Bolonia, que se acaba de hacer. Esto, cuando nosotros fuimos, estaba la calle, acababan de cerrarla, pero aún no la habían peatonalizado. Este espacio que veis aquí con coches aparcados ahora mismo está peatonalizado porque comunica el centro con un parque que hay aquí, justo enfrente. Entonces, esta imagen fue antes de la obra. Por ejemplo, la calle Beethoven, en el José Sotómico, es esta calle de aquí, que al final de esta calle está el acceso. Y justo delante del acceso terminaba la calle, o sea, esta calle era en cul-de-sac, ¿no? Entonces la han terminado de peatonalizar toda, aquí se ve acabada, y pues esto que comentábamos antes, ¿no? Han utilizado algunos señales, ¿cómo lo llamaba Sandra? Juegos... sí, juegos. Bueno, como juegos para los chavales, sí, el Sambori, cosas así parecidas, ¿no? Entonces estas actuaciones ya se han llevado a cabo. Y bueno, a ver, ahora os voy a mostrar un poquito el plan. Esto es off the record porque no estamos autorizados a publicarlo, solo se puede publicar la memoria, que son las páginas estas que os he mostrado, que son públicas, que las podéis descargar, creo que de la web del ayuntamiento, no sé si la han subido aún. Y podréis leer el texto. Te informo, José, que está siendo grabada la sesión, ¿eh? Vale, pero bueno, no pasa nada. Simplemente para que vean un poco por encima, a ver, el plan al final, pues eso, nos salían en total 1.340 páginas, ¿no? Porque entre los análisis de los colegios, las propuestas, las encuestas, el análisis económico y no sé si me dejo algo, pues eso, salían bastantes páginas, ¿no? Pues aquí vemos la memoria, que es lo que acabamos de ver, y luego pues estaría la ficha de los colegios, que son todos estos, están ordenados según el número que les asigna la consellería, y bueno, pues aquí se hace primero un pequeño análisis, está el número de unidades de infantil, de primaria, número de accesos, número de alumnos, y un poco lo que se va detectando, pues por ejemplo, está al acceso a este colegio, que está en una pedanía cerca de la huerta, pues mirad la acera tan estrechita para acceder, ¿no? Luego hay una carretera de paso, que además es de doble sentido. Pues un poco este es el análisis.
las encuestas, lo que respondían de las encuestas, lo que pedían específicamente ese centro y luego pues lo que se proponía, ¿no? Ampliar acera, o en algunos centros se han propuesto 2 o más acciones, por ejemplo, una táctica y si se quiere destinar más dinero, pues una de urbanismo definitivo. También es verdad que nosotros proponemos, pero al final es una decisión tanto de urbanismo como de movilidad. Entonces, son 2 concejalías las que tienen que ponerse de acuerdo de si cierran una calle o no la cierran, de si la cerramos o cómo la cerramos. Entonces, nosotros proponemos, pero tampoco es un dictamen. Por ejemplo, pues, ¿cuánto espacio se podría peatonalizar? Que peatonalizar no significa que no puedan pasar coches, simplemente que a lo mejor el cambio de pavimento ya hace ver a los coches que cuando pasen por ahí tienen que reducir la velocidad. Entonces eso, por ejemplo, es interesante en los entornos inmediatos. ¿Y cuánto podría costar? Pues así, pues, luego lo que comentábamos, esto está extraído de la guía del urbanismo táctico. Pues si, por ejemplo, justo en el acceso se usa esa señaléctica en el suelo, pues tanto el coche cuando pasa es consciente de que está pasando por un entorno escolar y el alumno cuando sale pues se encuentra como más cómodo, ¿no? No está aquí como agobiado porque tiene que salir corriendo de este sitio que es estrecho y prácticamente sin espacio, ¿no? Y bueno, esto es un poco, así serían pues todos los 108 colegios de la ciudad. Claro, salen bastantes láminas. Y luego aquí pues hemos ido sumando todas las opciones, tanto de táctico como de definitivo, y pues un poco para tener un coste de cada colegio. Es verdad que hay colegios que están en peor situación que otros. Hay colegios que a lo mejor necesitan 4 acciones y ya tendrían un buen acceso, y hay otros que están en una situación bastante mala, ¿no? Y luego pues aquí están ya las encuestas, las de equipos directivos, AMPAs y asociaciones de vecinos. Bueno, esto, como decíamos, es información un poco privada, entonces supongo que a petición de quien lo pida, el plan es público, pero no, se prefiere no colgarlo en ningún sitio porque a veces hay información un poco sensible. Y bueno, pues esto sería un poco el resumen, así, de lo que ha sido el plan. Lo que decía Marcos, la propuesta es o la idea es de ir ejecutándolo poco a poco. No sé si hablaban de un plazo de 5 años. Entonces, pues bueno, esperemos que se acabe llevando a buen término. Gracias, José. Voy a comentaros yo 3 ideas y luego, si queréis, ya pasamos a un turno de hablar. Es una pequeñita presentación para terminar y ya está. Bueno, como os comentaba José, el plan es, digamos, no voy a decir confidencial porque no es confidencial. De hecho, una de las condiciones que por el camino pusimos para que colaboraran en el plan y, digamos, integrar a la SAMPA y a las asociaciones de vecinos es que el plan fuera luego, el resultado fuera público, con lo cual a cada colegio se le va a pasar se le va a devolver el informe un poco de las actuaciones que se han hecho. Eso era una condición nuestra. También otra condición nuestra es que fuera público el plan en sí mismo. Eso ya lo hizo público el Ayuntamiento la semana pasada, y esta semana ya se nos ha publicado un artículo en Levante, que es el periódico de más ciudad de aquí, y hemos publicado, o sea que hay total libertad para ir difundiendo. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que, claro, aquí lo que se propone, como decía José, son unas acciones que además están trabajadas bien, pero que no tienen por qué ser definitivas, y lo que no quería el Ayuntamiento, y ahí es el único punto en el que yo estoy de acuerdo, hacerlo público globalmente, porque eso puede generar unas expectativas que a lo mejor luego pues, no se van a cumplir. Entonces, algo que es muy positivo, creemos, que es que se haya hecho este plan. Lo que no nos parecería positivo es que se volviera luego negativo, porque se generan unas expectativas que luego a lo mejor no se van a cumplir al 100%. Entonces, esto es un punto, como hemos dicho, en el camino, un paso, pero van a haber muchos más pasos, que es un poco lo que os quería comentar para terminar ya la sesión. Para empezar, con el pie que me ha dado José, quería mostrar. Es una foto de móvil, y es, fijaros, esto era la calle de Ciudad de Bolonia, antes de empezar las obras. Aquí a la izquierda está la puerta del cole, y ya se hizo una primera actuación que fue la ampliación de las aceras, que aquí se da un poco en este lateral de aquí.
y al otro lado también se hizo, que eso se hizo hace unos 4 o 5 años. Pero desde Correcamín seguimos demandando algo más, el ayuntamiento estuvo de acuerdo y entonces ahora ya José decía que cuando tenía la foto era antes de la peatonalización. Yo he traído unas fotos aquí para que veáis el cambio, que es que yo creo que es que al final una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Voy, a ver si la capto, a ver si la pillo. Vale, ahora sí. Esto es como ha quedado ahora. Claro. El cambio es sustancial, ¿no? O sea, el cambio de tener salir del cole y encontrarse una calle donde pasan los coches, que además pasaban muy rápido. Si veis aquí arriba, los coches venían desde aquí arriba y bajaban toda esta calle a bastante velocidad, en medio de un barrio. Consigues una actuación que lo que generas es un espacio para todas las personas del barrio. A la vez, actúas sobre el tráfico, disminuyendo el tráfico, actúas sobre la contaminación, disminuyendo la contaminación, disminuyes el ruido, disminuyes el número de accidentes que puedan generarse, que sabéis que ha habido varios accidentes en los entornos escolares, entonces, y generas un espacio de diversión para los niños, y no solo para los niños, porque aquí no solo hay niños, hay familias enteras, ¿no? Tenía otra foto que también se ve bastante bien. Entonces, claro, esto multiplicado por 107 coles, no quiere decir que todos los coles vayan a tener una actuación a este nivel, pero sí que si esto lo multiplicamos, imaginaos el impacto que esto tiene en un barrio. Este concreto yo puedo hablar muy bien porque es el barrio donde yo vivo. Entonces, el impacto es brutal sobre todo el barrio. Tú actúas sobre una calle central, que muchos colegios están situados en espacios céntricos de barrio, y de pronto generas un cambio en todo el entorno, en todo el barrio. Lo que pretendemos es que esto se multiplique y finalmente, como decía José, que se ha empezado por un ámbito que son los colegios de infantil y primaria públicos de la ciudad de Valencia. Pero claro, la idea es que se extienda a otros colegios, pero desde Correcamín no solo queremos que se extienda a otros colegios, sino también a otros espacios especialmente sensibles, centros de mayores, centros sanitarios. Claro, imaginaros el impacto que se podría tener sobre el urbanismo de una ciudad como Valencia, ¿no? Sería contundente, ¿no? Y de alguna manera esto ha sido la punta de lanza, porque a todos lo que más nos interesa a todos es nuestros hijos y hijas, nuestra familia, ¿no? Entonces, de alguna manera, a través de estos cambios en entornos escolares, también conseguimos actuar sobre ciertos espacios que luego tienen una incidencia sobre aspectos tan importantes como el urbanismo de una ciudad, la movilidad sostenible de una ciudad o el cambio climático, ya multiplicado lo que dicen siempre del efecto local, ¿no? Trabajar a nivel local para cambiar lo global. Pues eso es un poco lo que hemos estado, o lo que intentamos hacer desde aquí, ¿vale? Fijaros, y aquí le he metido ya un poco de literatura y todo, le he metido ya. Caminante no hay camino, caminantes son cigüeñas el camino y nada más, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Eso es un poco lo que hemos aprendido nosotros, ¿no? Empezamos siendo un grupo de familias que un poco nos juntamos por decir, nos preocupan nuestros hijos, vamos a ver qué hacemos, y éramos igual con aquella otra persona, Francesc, que también estaba en ese grupo inicial, que éramos al principio 6, 7 familias, 10 familias máximo, y trabajando y haciendo camino sin saber muy bien. La intuición es un poco la que nos ha guiado y el tener al lado siempre a gente experta nos ha guiado a ir creciendo, ¿no? Pero al principio no había nada dibujado, éramos una bici ahí en medio de la nada, ¿no? Luego, muchas reuniones, muchos contactos, la prensa que también ha sido colaboradora, algunos reconocimientos por el camino, ¿no? Como participar en la Feria Internacional de Hong Kong o el 21 Feria de Movilidad, o el premio de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible en la Comunidad Valenciana. 2017, pues ya un poco he recogido los carteles de bici paseo que hacemos, que es una acción, y he visto que casualmente coincidían con que cada vez había más bicis. Digo, pues mira, un poco ha sido lo que ha pasado, ¿no? En el proyecto, que empezamos siendo poquitos de alguna manera y la gente se ha ido sumando porque al final, como el motivo era un buen motivo y todo el mundo lo ha ido entendiendo así, incluso la administración, porque la administración, la primera vez que yo me senté con la administración a hablar de esto, prácticamente no me miraron a la cara. Y estuve una hora allí sentado como diciendo, bueno, no sé yo qué hago aquí. Y eso estamos hablando de hace 8 años. Sin embargo, ahora ya la administración, pues cuando hacen un proyecto ya quieren contar contigo, te invitan, quieren que participes. De alguna manera se nos tiene mucho más en cuenta. Ha sido una evolución de 8 años. Pues hasta El País, Antena 3,
medios nacionales a nivel nacional han querido contactar con nosotros para publicarnos. Hemos trabajado también con Valencia del Aire y con Mesura, el tema de la calidad del aire, que es un tema muy ligado a los entornos escolares. Nos hemos dado cuenta porque es un tema que todos vinculamos a la salud, claramente, cada vez más, el tema de la contaminación. Entonces eso ha servido de palanca para trabajar con la administración, es decir, oye, es que los entornos escolares están afectando a la salud de los niños y a la salud de las personas. Si los mejoras, vas a mejorar la salud. Entonces, a raíz de eso y de conectar con jornadas como la que veis allí, de entornos escolares, donde se ha invitado a políticos de todos los grupos parlamentarios de la ciudad de Valencia, se ha invitado también a la sociedad civil, es decir, se ha puesto al lado unos de otros, se ha dialogado, que yo creo que es lo interesante de este proyecto también, y entre todos, con el apoyo de medios de comunicación, se ha conseguido que cada vez esto tenga más entendimiento por parte de la sociedad. Es verdad que cuando nos ponemos a trabajar esto a un nivel de barrio, y ahí vuelvo un poco a mi barrio, cuesta mucho por las familias entender que de pronto te corten una calle del barrio. Eso es una discusión que nos la vamos a encontrar. Al final todo esto se trabaja con información, con claridad, con transparencia, con comunicación, con jornadas como esta o como las que se pueden hacer en cualquier pueblo, barrio. Comunicando, al final todos nos entendemos. Y hay que invertir en eso, y así se hemos transmitido al ayuntamiento también. Hay que invertir en comunicar, en trasladar algo que a lo mejor los expertos saben, pero no llega al global de la sociedad. Entonces creo que ese esfuerzo es muy importante. Fijaros que en 2019 pues ya había unas cuantas bicis más, ¿no? Y aquí estaba Forrest Gump, ¿no? Recorría un largo camino durante mucho tiempo, bueno, pero todavía queda mucho por recorrer, ¿no? Porque hay muchas acciones todavía que se pueden hacer. Sí es verdad que ahora ya contamos con un compromiso, pero claro, un compromiso no es una acción todavía hecha. Ahora nos queda un poco lo que son los siguientes pasos en cuanto a este plan concreto. Y aquí un poco también ponía una cita, ¿no? Que es: el pasado no puede ser cambiado, el futuro está aún en tu poder o en nuestro poder, y entonces es un poco lo que os proponemos, que actuemos para conseguir más cosas, ¿no? Yo aquí pongo alguna serie de acciones: seguimiento de este plan, seguir trabajando en concienciación y educación, colaboración con otras entidades, porque yo creo que estos proyectos deben ser multidisciplinares, es algo que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Si solo es un ámbito educativo, es más difícil de llegar a la sociedad que si hablamos de salud, si hablamos de medio ambiente, si hablamos de movilidad, en fin, es algo que afecta a muchos ámbitos de nuestra vida, ¿no? O a muchas áreas, traducido a muchas áreas del ayuntamiento, ¿no? Creemos que la iniciativa se extienda a más coles, pero también a otros espacios sensibles, como hemos dicho, porque pensamos que no solo se debe mejorar el entorno escolar, sino también espacios de personal o de personas especialmente sensibles. Y también lo que estamos haciendo hoy aquí, comunicación a otros espacios geográficos de que se puede hacer esto. Hace 3 años, cuando hablaba con el Levante, por ejemplo, con periodistas de Levante, me decían: pero es que no existe un estudio que valore cómo son los entornos escolares en la ciudad de Valencia. Y yo decía: pues es que no tenemos medios para hacerlo. Esto, pues José sabe lo que cuesta, porque ya lo ha hecho, y como dices, es un proyecto que se ha hecho lo que se ha podido, son 6 meses, pero esto podría conllevar mucho más tiempo si se profundizara. Claro, hace 3 años para mí era impensable que esto se pudiera hacer, pues hoy en día ya estamos aquí y ya está hecho este estudio. Ahora lo que hay que hacer es que lo que dice el estudio, o si pues se puede mejorar, genial, se lleve a cabo, ¿no? Y para eso ese seguimiento. Y que esto ojalá se pueda trasladar a otros espacios. En otros espacios ya existe seguramente, pues en los que no exista, pues que se pueda hacer. Y voy a terminar solo con 3 ideas ya, que a ver si generamos un debate aquí un poco, ¿no? La importancia de la colaboración, administración, expertos y asociaciones o colectivos, fundamental. O sea, cuando los colectivos, que somos los que conocemos el espacio, volcamos nuestras aportaciones, las mejoras siempre van a ser más efectivas. La importancia de los medios de comunicación también. La importancia de la publicidad y la difusión de estas cosas, es decir, que esto ojalá no se quede aquí, sino que salga de aquí y cuanto más se proyecte, mejor. El impacto que tiene una obra multiplicado por todas las obras que se puedan hacer. La importancia también de los datos cuantitativos. Todo esto lo hemos conseguido no porque un día llegamos al ayuntamiento y dijimos: oye, hay que hacer esto, sino porque demostramos, el año pasado con la colaboración también de Valencia del Aire, llegamos y les planteamos cuál era el impacto de este tipo de entornos sobre la salud de las personas. O sea, les llevamos mediciones de calidad del aire
donde demostramos cuál era la calidad del aire cuando no había tránsito de vehículos motorizados, cuál era la calidad del aire cuando sí había ese tránsito. Y claro, eso de alguna manera les impulsó a actuar. Luego, la importancia de la devolución de esa información a todos los colegios para que cada colegio siga trabajando sobre su propio ámbito. Y decir que toda piedra hace pared, que decimos aquí, toda piedra hace pared. O sea, cualquier cosa que se haga en este ámbito tiene efecto multiplicador, porque generas sinergias o consecuencias en otros espacios. En fin, eso es lo que os queríamos contar. Y ahora yo creo que sería interesante pues, que debatiéramos un poco, que contáis experiencias que se han llevado en vuestras ciudades o que conozcáis, o que contéis qué os parece esta experiencia y si puede ser trasladada. En fin, abrimos turno de comentarios y de debate. sobre el papel que podemos tener las AMPAs, ¿no? Primero, habéis hecho encuestas a los equipos directivos, a las AMPAs y a las asociaciones de vecinos, ¿no? Me gustaría saber, como hay muchas preguntas de percepción, ¿no?, del tema de seguridad y tal, si habéis notado diferencias significativas entre lo que piensa el equipo directivo, lo que piensan AMPAs o lo que piensan las asociaciones de vecinos, ¿no? Porque, bueno, no sé, yo creo que sí que conociéndolos un poco a los tres pueden haber visiones distintas de una misma problemática, ¿no? Luego, te suelto las tres y luego, si quieres, me contestas. Me ha chocado un poco lo que has dicho de los carriles bici. Yo creo que si el diseño de un carril bici es bueno y el entorno del peatón es adecuado, no tiene por qué existir problemáticas entre carriles bici y entornos escolares. Y yo creo que es importante que los colegios estén conectados también con carriles bici. Pues ahí eso me ha chocado un poco. Y luego una reflexión también a nivel de comunidad, ¿no? ¿Cómo nos cuesta estudios que se hacen con dinero público, hacerlos públicos? Le tenemos más miedo a la gente que se pueda quejar que a la gente que pueda utilizar ese proyecto para hacerse lo suyo y mejorarlo. Yo realmente sigo, y te lo digo por experiencia porque me pasa a mí en mi día a día, que hacemos proyectos con dinero público que luego no se cuelgan. Estamos llenándonos la boca de transparencia y no entiendo aún cómo un proyecto público, hecho con dinero público, no se abre a la ciudadanía, se cuelgue y tenga interés que lo lea. Porque realmente estoy convencido que va a ser mucho más positivo que los 4 que se van a poder negar. ¿Vale? Luego tengo otra palabra que lo hago. Sí. Pero la primera antes de que se me olvide. A ver, sí que es cierto, a la hora de hacer las encuestas hicimos encuestas diferentes según a quién iba dirigida. Porque está claro que sabíamos que el lector final podía no ser una persona con los mismos conocimientos que, por ejemplo, un director de un colegio. Entonces sí que se hizo, sobre todo, las de los equipos directivos eran un poco más largas y eran un poquito más técnicas, y las otras eran un poquito más abiertas y menos técnicas. También es verdad que al final nosotros lo que queríamos era luego, como había tantos colegios, queríamos poder tener resultados un poco estadísticos. Entonces sí que tuvimos que hacer inevitablemente algunas veces preguntas técnicas que sí que es verdad que algunos sectores decían no comprendo la pregunta o no entiendo a lo que te refieres, y nos pasaba más, pues nos pasó más con las asociaciones de vecinos y con las asociaciones de madres y padres. Pero en general, yo, aparte de eso, lo que he comentado antes,
¿no? Mi sorpresa siempre fue que muchas veces la gente que respondía no aprovechaba los espacios libres para... Luego sí que hubo colegios que tienes un párrafo así, que vamos, o sea, hablaban hasta de las palomas que entraban por las ventanas, pero nosotros siempre intentamos dejar ese espacio abierto para que la gente un poco se desahogase y nos dijese específicamente cuál es su problema, porque es verdad que yo, por ejemplo, en un colegio, una de los primeros días estaba haciendo fotos y enseguida salió la directora. Oye, ¿qué haces aquí? Es que no puedes hacer fotos. Y le dije, no, mira, es que estoy haciendo un trabajo para el ayuntamiento. Y entonces ya se relajó un poco y empezamos a hablar y me dijo, pues mira, esto tal, porque además es un colegio que ya había hecho movilidad, alguna actuación y no estaba nada conforme con lo que habían hecho, porque no le parecía bien resuelto y todo eso que me dijo yo lo trasladé luego a las notas de ese colegio. Y luego cuando me contestó la encuesta no me dijo nada de eso. Entonces a mí me sorprendía, digo, ¿por qué no ese día estaba, no sé, a lo mejor es que cara a cara pues se abren más y la encuesta, no lo sé, pero es verdad que las encuestas y esto es una percepción personal, sí que, por decirlo así, me decepcioné un poco porque vi que la gente no las aprovechó como yo pensaba que la podían haber aprovechado. Si realmente estás preocupado. Es cierto que muchas veces, pues al final, la gente vamos con unos escasos de tiempo y contestar una encuesta se puede hacer un coñazo. O no tienes tiempo o no te apetece. Puede ser verdad. Pero bueno, eso fue mi percepción. Lo segundo era el carril bici. A ver, hay algunos colegios en concreto, por ejemplo, el Comunitat Valenciana en Pío XII tiene un carril bici justo en la puerta. Y es un carril bici, Pío XII es una avenida, para los que no sois de aquí, que tiene 12 carriles en Valencia. Y además está justo, ese colegio está enfrente de un túnel. Entonces está el túnel, 2 carriles, 2 de servicio y una acera ancha. Pues el carril bici está en la acera. Ese carril bici se hizo al principio, como el de grandes avenidas en Valencia que están muy mal hechos, pero porque se hicieron hace muchos años. Blasco Ibáñez es un carril bici, a mi entender, que está mal diseñado. Pero bueno, como hay que cambiar tantos carriles bicis, ya se hará. El Blasco Ibáñez igual, está el colegio, es que ahora no me acuerdo porque son tantos nombres, pero hay un colegio ahí que es justo, hay un carril bici, está la puerta del colegio. Entonces sí que se dan casos de carriles bici que comprometen un poco la seguridad de los alumnos en las entradas y las salidas. Yo soy un poco de la opinión de que si ya que Valencia se ha hecho una ciudad 30, yo bajaría los carriles bici a las calzadas y las haría calzadas 30 y me olvidaría de hacer carriles bicis en las aceras. Y los que estén en las aceras los eliminaría ya, porque me parece que es ocupar un espacio. Y luego, en avenidas grandes sí que entiendo carriles bicis, porque ahí la competencia es feroz, pero otra cosa que tampoco termino de entender es los carriles bicis de doble sentido. Está claro que hay que aprovechar calles que son todo de bajada para subir, pero los carriles bicis de doble sentido son inseguros, porque la gente solo mira a un lado, y eso yo soy usuario de la bici y lo digo, no mira a los dos lados. Y no todo el mundo va con la bici y con el patín cediendo el paso. Se creen que porque ellos van en el carril bici eso es como un túnel donde solo pueden ir ellos. Eso yo lo he visto. A mí me han adelantado bicis y patines pitando y pasando a alguien por el paseo de carga. Así no se puede ir con un carril bici. Entonces a mí a veces el carril bici me da la sensación de que genera una falsa seguridad al ciclista. Entonces yo el carril bici tengo mis dudas y soy usuario de bici desde los años de la Picor, pero yo a veces voy más seguro en la calzada que en el carril bici. Porque el carril bici... Pero con niños necesitas el carril bici en todos Sí, los sí, escolares. sí. Pero están bien diseñados. Y evidentemente en la calzada y en la acera no tienen que estar. Aquí son todos viejos. Todos los que están haciendo ahora los hacen todos en calzada. Y por eso digo que si el entorno escolar está mal diseñado y tiene un carril bici antiguo, pues evidentemente que hay que quitarlo de la acera y hay que bajarlo a la calzada. Claro, si es que, a ver, el tema del carril bici es complicado, porque luego es verdad que también se han hecho carriles bici muchas veces con rapidez, porque era necesario, pero están mal diseñados, porque hay carriles bicis, por ejemplo, ¿cómo se llama esta avenida? Que tiene Baleares. La avenida Baleares, que tiene varios nombres, ese carril bici se quitó una banda de aparcamiento, se movió a un carril y se dejó la banda de aparcamiento para carril bici. El carril bici está haciendo zigzag y sube y baja y zigzag. Y luego además tienes la puerta del coche que te puede abrir, la acera. Entonces, al final el carril bici ha generado
puntos conflictivos que antes no existían. Entonces, es totalmente de acuerdo. Yo no soy anti-carril bici tampoco, pero a veces por hacer el carril bici se acaban introduciendo puntos conflictivos que tampoco existían. Es un tema complicado, no es un tema fácil de... Y luego lo de la privacidad, una cosa también que a mí, o sea, nosotros al principio nos dijeron que esto no se iba a publicar. Y esto también, yo al final me llevo una gran sorpresa porque no lo hicimos, esto no se hizo con la idea de que fuese a ser publicado. Y claro, al final dicen, oye, que vamos a hacer un pequeño... Claro, tuvimos que remasterizarlo un poco porque no era algo tampoco para publicar. Y sí que es verdad que a veces, claro, las encuestas hay gente que contestaba cosas que son un poco sensibles. Entonces, pues igual yo creo que lo hacen... El miedo es más por eso que no por el trabajo en sí, ¿no? Pero puede ser que a lo mejor pues poner ahí directora del colegio tal y a lo mejor dice esto y si eso se hace público, pues no sé, puede generar un poco de conflicto, ¿no? Sí, en la línea con, un segundito, en la línea con eso, cuando nosotros nos dijeron de colaborar, nos dijo José, nos contactó y nos dijo de colaborar, dijimos colaboramos, si esto es público y si se difunde además, no solo que sea público, sino que se haga un esfuerzo de difusión. Y hemos estado insistiendo en ello, con ello al ayuntamiento durante todo este tiempo, y creo que eso ha hecho parte al menos de que al final el ayuntamiento ha hecho fuerza para que el ayuntamiento al final diga, bueno, pues ya que estoy, lo hago público, lo hago con rueda de prensa, con todo bombo y platillo. O sea, el plan en sí, que se haga público, que se ha hecho, ya es un paso adelante, porque al principio era algo interno, digamos, era la previsión que quedara en algo más interno del Departamento de Urbanismo. Nosotros hemos insistido en eso, al final se ha hecho público. También se ha dicho que se quedará a disposición el material de aquellas entidades que lo requieran. Lo que no sé, y si hace falta insistiremos en ello porque a tiempo estamos, es si todo el plan se va a publicar las 1500 páginas tal cual en la web. Sí que se va a colgar todo el informe, eso ya está, si no está colgado se va a colgar, porque eso sí que el informe que hoy se ha mostrado aquí va a ser público 100%, colgado en la web del ayuntamiento. Los informes individuales de cada colegio yo creo que estarán a disposición de cada colegio que lo solicite, y lo que no sé si ya se llegarán a publicar o no. Y el motivo lo ha explicado José un poco, primero las respuestas individuales, luego que es un plan, que es un proyecto en principio que puede servir de base para proyectos ya concretos que sean los definitivos, pero claro, al ser un plan inicial, si luego eso lleva, yo lo explico un poquito antes, si luego eso lleva a que el plan definitivo no es el mismo, ahí a lo mejor algo, no sé, en fin, esa es otra de las razones que se nos ha dado. Y luego sí que quería comentar también de lo que has dicho, ha comentado José de las encuestas y de la diferencia de la respuesta a las encuestas. Yo pienso que es una de las primeras veces que el ayuntamiento o una administración ha ido a preguntar a las asociaciones qué es lo que pensaban, y no solo lo ha ido a preguntar, sino que luego lo ha incluido en lo que pensaban estas asociaciones de vecinales y de AMPA, lo ha incluido en el propio plan. Entonces, eso yo creo que es muy positivo. Pero también tiene la contrapartida que tenemos que hacer un poco de autocrítica. Las asociaciones no estamos acostumbradas a que nos pregunten y no estamos acostumbradas a que se nos tenga en cuenta y no estamos acostumbradas a responder. Y yo creo que eso tiene en parte dar la respuesta a José cuando decía, es que a veces de alguna manera me he quedado un poco decepcionado en eso. Yo creo que es que nosotros también, como no estamos acostumbrados a que se nos pregunte y se nos valore, pues cuando se nos pregunta de pronto pensamos que ya no es, que no va a tener tanta importancia, puede ser, ¿eh? Y eso es una cosa que pondría a debate. Vale, pero perfecto. Primero había preguntado por aquí también. Hola, me llamo Paco. Soy... ¿te haces esto? No, Paco. Bien, perfecto. Vale. ¿Eres tú? No, tú primero. No, tú. Nada, es broma. Tú ves después. ¡Vamos, Paco! Bueno, Paco de Murcia, y parte de una reflexión y después una pregunta. La reflexión es que el coche hay que limitarlo. Las ciudades están pensadas para el coche, han sido las grandes estrellas y no es un hecho de libertad. No se puede llevar el coche como tú quieras, cuando tú quieras y hasta donde tú quieras. Esa para mí es la reflexión más importante. El coche privado debe ser limitado, que río. ¿Vale? Y la segunda, a partir de esa gran idea, para mejorar las ciudades, para mejorar nuestro entorno, la segunda gran idea son las grandes resistencias que hay a la limitación del coche. Yo me encuentro dos en mi comunidad, en mi municipio. Dos son básicamente. Una procedente de vecinos y vecinas residentes. ¿Cómo me vas a decir a mí cómo debo yo aparcar en mi casa?
¿Cómo me vas a decir cómo yo accedo de una forma reservada? ¿Cómo me vas a pavimentar o me vas a limitar mi derecho, porque es mi derecho, a entrar como quiera a mi casa, que me ha costado 300.000 pavos? El otro grupo de intereses, los comerciantes de todo tipo, locales. Pero bueno, ¿cómo me vas a quitar el negocio? Si la gente no, si me peatonaliza, si me reservan, no me entra la gente. Cuando se demuestra científicamente que justamente al contrario, lo haces amable, pasan más tiempo, te tomas una copa, miras una sortija, compras flores porque te apetecen para llevárselas a tu novia. Todo se hace mucho más amable y más lento. Claro, entonces, aún así, yo cada vez que se peatonaliza o se pone encima de la mesa, vamos a cerrar el tráfico, las uñas salen. Entonces yo por eso entiendo que no se, en eso creía yo que era la pregunta del compañero, de que no se publiquen determinados documentos, porque si se publican a 107 o 105 actuaciones de que muchas calles van a cambiar de fisonomía, hay muchos intereses que no los van a ver bien y se genera un debate muy drástico, dramático, violento, no reflexivo. Y yo creo que esa quizás será la preocupación del Ayuntamiento de Valencia, más que los datos, lo que diga una DIRE, que eso se puede obviar. Lo importante es que se va a hacer para reflexión local y comunitaria, que es la transparencia informativa. Sí. De todas formas, también hay mucha posibilidad de mejora en la ciudad sin llegar a peatonalizar, porque yo, por ejemplo, lo que observé, determinados barrios que tienen zonas peatonalizadas, cuando estaba haciendo las visitas, las zonas peatonalizadas estaban llenas de coches. A las horas de trabajo estaban llenas de coches. O sea, las zonas peatonales no se terminan de respetar. ¿Por qué? Porque hay una falta brutal de aparcamiento. ¿Pero por qué hay una falta brutal de aparcamiento? Pues por lo que comentas, porque la gente sigue viniendo a trabajar a la ciudad en el coche desde la área metropolitana, como puede aparcar, pues tienen coche. Entonces, si no se limitan, nosotros lo comentábamos como sugerencias, ¿no? No terminamos de entender, a nuestro entender, cómo en Valencia la gente residente sigue pudiendo aparcar donde quiera. Quiero decir, está la zona azul, pero luego en los barrios no hay zonas azules. Eso no lo terminamos de entender, porque hay una movilidad muy alta en la ciudad. Entonces, calles peatonales, nosotros decimos, ¿para qué vamos a peatonalizar calles que nadie va a respetar? Esa es otra de nuestras preguntas. El resumen verdadero que nosotros hicimos no se ha publicado. Ese era bastante más crítico. El que se ha publicado es un poquito más suave, pero hay muchas cosas que se pueden mejorar sin acudir a grandes obras de peatonalización. Por ejemplo, en Valencia hay un montón de calles que hay una acera estrecha, una banda de aparcamiento, un carril, una banda de aparcamiento, una acera estrecha. Ni un solo árbol. Y el paso de peatones está uno en una esquina, el otro en la otra. Desde una esquina hasta la otra es una barrera de coches a los dos lados. Son calles anodinas, insulsas, aburridas, feas. Con 40 grados de sol encima. Aparte, esponjas un poco la calle, quitas aparcamientos, colocas árboles, colocas más pasos de peatones y ya cambia drásticamente la calle sin necesidad de acudir a peatonizaciones. O sea, se pueden hacer muchas cosas intermedias, pero a veces se vende mejor ciertas obras más pomposas, ¿no? Pero hay mucha capacidad de mejora sin acudir a cosas muy drásticas, ¿no? Y que la gente empiece a entender qué es eso, que está completamente colonizado el espacio por el coche, porque al final son coches aparcados, coches aparcados, coches aparcados. Luego calles anchas, en Valencia hay calles anchísimas. Valencia tiene unas calles descomunales, con aceras estrechas, carriles de doble sentido y aún cabe doble fila. Y lo ves, y ves a la gente pasando la acera estrecha, batería, dos carriles, batería, acera, y aún cabe una doble fila y siguen así. Entonces hay mucha capacidad de mejora con pequeñas actuaciones, ¿no? Limitando sobre todo el tema del aparcamiento, es que es crucial, es crucial. Antes de acudir a planes así, yo creo que habría que ir un poco a otros aspectos como es la movilidad y el aparcamiento, sin duda. Sí, hola. Un par de reflexiones y una pregunta. En cuanto a las dos reflexiones sobre los comentarios que habéis hecho antes, bueno, primero, José, comparto tu visión del tema de la bicicleta.
Yo creo que la bicicleta debe ir a la plataforma compartida con la calzada, porque en el fondo la bicicleta es un vehículo. Es un vehículo, entonces como vehículo pues tiene que tener el mismo tratamiento que cualquier otro vehículo, a motor. Ya podríamos insistir en, bueno, pero y si voy con los escolares, pues lo que habrá que hacer es educar a los escolares cómo desplazarse y educar a la vez a los que vamos en vehículo cómo tenemos que respetar a esos conductores, a esas personas que van en vehículo. Y la segunda es conforme a lo que comentaba Paco, que vamos, que comparto lo que dices, pero tenemos que empezar a cambiar el concepto de derecho. Tengo el derecho del coche, no, tienes el derecho a moverte, tienes el derecho a llegar a tu casa, tienes el derecho de llegar a tu trabajo y a comprar tu comida, pero no cómo. Cómo ya es una cosa de cómo lo satisfago. Me explico, lo satisfago andando, en coche, pero el derecho es a llegar a tal. Y eso se puede satisfacer de muchas formas. Entonces ya una ciudad puede tener un objetivo y decir, no, la gente va a satisfacer la necesidad de llegar al trabajo en transporte público, no en el coche. Es decir, que el coche no es un derecho. ¿Me explico? O sea, desplazarse en coche no es un derecho. El derecho es el de la accesibilidad, el de llegar al lugar. Por eso tenemos también que cambiar un poco cuando nos hablan. Yo tengo el derecho a llegar al coche. No, usted tiene derecho y el ayuntamiento tiene la responsabilidad de que usted pueda llegar a la tienda y tenga rampa y sea accesible y todo eso. Y luego, en cuanto a la pregunta, ¿os ha sido difícil ya un poco a nivel técnico o no? O todo lo contrario, habéis encontrado respaldo en el ordenamiento, en la planificación urbanística para embarcaros en esa prioridad, o había barreras en el planeamiento, es decir, que cuando habéis llegado a hacer determinadas medidas, vaya, es que aquí el plan no me permite hacer esto, o todo lo contrario, he dicho, vaya, es que esto que estamos haciendo es justo lo que me estaba pidiendo el plan hace 15 años, ¿no? Por ahí, no sé si... Sí, a ver, el plan general nosotros lo hemos consultado sobre todo por el tema de, bueno, si os acordáis del mapa, cuando he mostrado el mapa y los colegios ubicados estaban casi todos en un anillo periférico, bueno, lo que se llama aquí entre segunda y tercera ronda, ¿no? Entonces, es coincidente, casi todos los colegios tienen al lado solares, hay un montón. Y en el plan son o reservas escolares futuras o otro tipo de equipamientos o zonas verdes por ejecutar. Entonces ahí el ayuntamiento también tiene mucho margen de maniobra porque hay muchas zonas verdes aún por ejecutar cerca de colegios, que eso es muy interesante, ¿no? Entonces el plan, nosotros podíamos ver en el plan cuestiones como esas, pero cuestiones más de movilidad no, porque el plan al final no termina de definir esos aspectos. Nosotros sí que sabemos por lo que va publicando el ayuntamiento, que hay muchos planes de peatonalizar o de mejorar muchas avenidas de la ciudad y nosotros digamos que ya partíamos con ese conocimiento, pero no hay un plan que diga o que hable de la movilidad, no está reflejada en un plan más que el plan de movilidad, pero tampoco es tan definitorio a ese nivel. Sí que por ejemplo hay unos ejes peatonales, pero tampoco están definidos del todo. Pero bueno, al respecto de espacio libre sí que hay mucho aún cerca de entornos escolares que se podían utilizar. Lo otro hemos tenido más libertad, por así decirlo, pero por eso lo que comentábamos antes, al final será movilidad y urbanismo quienes decidirán, ¿no? Sí que otra cosa que hemos visto es que si se hubieran hecho, por ejemplo, todos los centros públicos junto con los institutos y lo que comentaba Marcos, otro tipo de centros como centros de salud o otros centros de la tercera edad, por ejemplo, al final los colocas en un mapa y sí que ves que se generan ejes muy claros, ¿no? Que eso estaría bueno, más que claro que habría que ir a por ellos, ¿no? Y eso lo intentamos hacer con un mapa interactivo que tenemos en un sitio donde íbamos poniendo un poco los centros y nos salían eso, ¿no? Y luego pues hay muchos centros, muchos colegios que están cerca del instituto, porque suelen estar cerca y al final hay zonas donde se junta una cantidad que podría ser una supermanzana, ¿no? Entonces es muy interesante si se metieran más variables en los mapas, saldrían cosas muy potentes. Sí. Añadiría, preguntaría una cosa a José, porque no te he preguntado todavía y yo voy a aprovechar. No sé si has tenido alguna, para ser muy claros, alguna presión por parte del ayuntamiento de Valencia que te han dejado trabajar en total libertad. Bueno,
Pues yo creo que eso ya es un punto, ¿no? Bueno, después de Rubén de Granada, No, voy a pedir... además, justamente, perdón, yo trabajaba con el coordinador de urbanismo y luego también con una coordinadora en obras, y el coordinador de urbanismo siempre era como mucho más ambicioso, ¿no? La coordinadora de obras, por ejemplo, me decía, estudia el acceso inmediato, el acceso, la calle, la puerta, y el coordinador decía, no, vete más allá, mira esto, zonas verdes, posibles supermanzanas, ejes, o sea, sí que había un poco de ambición por parte del coordinador urbanismo. Muy bien. Pues después de Rubén de Granada, si os parece, como ya veo la hora, han pedido la palabra 2 personas, se añade una tercera y yo creo que con esto ya terminamos, ¿os parece? Porque ya por horas ya vamos bien. Habéis pedido por aquí la palabra, sí, si os presentáis. Y luego Rubén y luego la última persona. Vale, me llamo Carmen, soy de Ecologistas en Acción y soy la coordinadora de la campaña de City, no campaña, porque tenía 200 coches en las ciudades de Europa. Quería hacer una pregunta muy concreta, creo que se ha dicho, pero no me he quedado con detalles, porque habéis hablado de los 106 colegios, los 12 millones de euros. ¿Cuál es el plazo para que todas esas intervenciones? Lo que se nos ha dicho de palabra es 5 años. Y otra cuestión, segunda, ¿qué mecanismos se han planteado en el plan para blindar estas actuaciones en el caso de que al año que viene hubiera cambios en la corporación municipal? Que yo sepa ninguna. La pistola. Eso lo desconozco. A ver, entiendo que siendo un dinero que se ha gastado el ayuntamiento, lo lógico sería que, aunque cambiase el color político, se llevase a cabo. Eso es lo lógico, pero... Y se me viene a la cabeza también la agenda urbana, en la cual están incluidos todo este tipo de acciones, que al final es una normativa o una propuesta que aprueba todo el ayuntamiento, y que en Valencia hasta ahora todo se ha llevado por unanimidad, digamos. Entonces, de alguna manera te obliga, pero no hay ningún blindaje concreto y exclusivo para este plan. La presión de la ciudadanía, la presión, pero no son blindajes, esos son solo propuestas. Y lo que sí que existe es el gobierno actual, ese compromiso. ¿Qué pasará dentro de un año? No lo sabemos. Ojalá lo hubiéramos podido brindar, pero no hemos llegado a tanto. Muy bien, Rubén. Y Marcos, en la jornada que hicimos con todos los políticos, todos estuvieron de acuerdo en mejorar entornos escolares. ¿Se acordarán? Si hay un cambio, lo maquillan hacia su lado y en principio... Correcto. Hoy hicimos una jornada en septiembre del año pasado, justamente la Semana de la Movilidad, donde lo que pretendimos fue esa especie de blindaje, y por ello invitamos a todos los grupos parlamentarios de la Ciudad de Valencia y también a la sociedad civil, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, AMPA, Valencia del Aire, Torrecamín, y allí todos los grupos parlamentarios, los responsables de movilidad de todos los grupos parlamentarios dieron por bueno que se hicieran actuaciones para mejorar la movilidad escolar. Es otra pequeño blindaje. Intentamos generar ese consenso de alguna manera que luego de alguna facilite que aunque haya cambios, podemos decir que tú, recuerdas que dijiste, esto era así. ¿Vale? Esta no es mi intervención, pero de todos, sobre todo. En aquel momento se invitó a todos los grupos parlamentarios que había y no se invitó a uno, de todos, a uno de ellos. Yo solo quería introducir algunas reflexiones a raíz de lo que ha comentado Paco y lo que ha comentado Rubén, y también algunas de las cosas que José ha comentado. Lo que nos queda por delante es una labor ingente aquí y en todas partes de educación de la ciudadanía respecto a cuáles son los derechos y cuáles son los conceptos generales por los que debería de guiarse una ciudad con la Agenda 2030 y este tipo de cuestiones que ahora nos tienen que condicionar. Y luego también respecto a cómo ha evolucionado este tipo de proyectos en la ciudad de Valencia, a mí el ejemplo que lo habéis puesto los dos, lo hemos recibido en la ciudad de Bolonia, que yo también soy de ese entorno, yo estaba formando al principio de todo esto con los planos de la ciudad y los listados de alumnos, marcando las rutas que seguían y de dónde partían y cuáles podían ser nuestros caminos escolares. Pues la cuestión de Ciudad de Bolonia es significativa porque, primero, ampliación de las orejas de los pasos de cebra ya generó debate, a pesar de que eso parecía una intervención más sencilla y la menos política, pues ya hubo debate. Después la intervención estratégica del corte de la calle, la colocación de maceteros para evitar el acceso de vehículos en vistas a la futura intervención que por fin esta semana se
inaugurado. En aquella intervención estratégica, bien, pues yo era de los que todas las semanas, 1 o 2 veces, tenía que llamar a la policía para que desalojaran a los coches y pudiesen los críos jugar en el patio. Yo me he tenido que llegar a encontrar en la situación en la que 2 policías locales, en lugar de ir a ponerle la multa a los 23 vehículos aparcados en la zona peatonal que impedían que los críos pudiesen jugar, viniesen, en lugar de poner esas multas, a llamarme a mí al timbre de mi casa, a preguntarme si me parecía moralmente correcto multar a toda esa gente que había aparcado ahí porque no tenía posibilidad de aparcar 2 policías locales, ¿vale? Claro, cuando les dices lo moralmente incorrecto es que usted me haga esta pregunta y me pregunta que todos esos coches estén aparcados ahí. Pues cogerme a mí los datos por descubiertas, ¿vale? Es decir, la reflexión de nos toca educar, no nos toca educar solo a la ciudadanía, nos toca educar también a la administración pública y a sus respectivos representantes en unos u otros estamentos. Políticamente parece que lo tenemos educado ya. Hay otros niveles a los que hay que bajar también, hay que extender esa educación. Es verdad que el cambio de pavimento ya le da una señal a todos esos vehículos posibles usuarios de esa zona de aparcamiento que no lo es, de que eso no es una zona de aparcamiento, pero nos va a seguir costando. Porque, por ejemplo, la intervención en esta zona, somos conscientes de que el espacio que se ha habilitado, que era claramente peatonal, y se ven las fotografías el uso tremendo que tiene, yo quiero llegar esta noche a mi casa y ver la cantidad de coches que están aparcados en la zona que quiero, ¿vale? Pero eso lo que nos dice es que al final no nos queda esa cancha. Pero sí que es significativo que se va produciendo un cambio porque de aquella intervención blanda y el debate que se organizó tanto en la asociación de vecinos que fuimos a empezar a hablar del tema y a dar nuestras opiniones, como en las redes sociales, al debate que hay ahora, cuando por fin el comentario es ya está, mirad cómo se está utilizando, la cosa ha cambiado. Porque de una discusión prácticamente eterna, con comentarios de todo tipo y con todo tipo de comentarios, a cual más desagradable, y con respuestas, réplicas y contrarréplicas permanentes, explicara lo que explicara, hemos pasado a un hilo en el que ese tipo de comentarios, además de que el tono es tremendamente más bajo, ya no hay barbaridades, o no grandes barbaridades, la mayoría de los comentarios son positivos, porque ahora es cuando por fin la gente, una vez está abierto y ya está convertido en lo que queríamos que fuera, lo usa. Es igual que lo que está ocurriendo pues, al final en la plaza de la Reina, en el entorno del mercado central, que ayer lo visteis todos. Yo recuerdo todas esas zonas, que sí son zonas de salir y de quedar, pero como estaban anoche, fuimos a hacer la visita guiada y a cenar, no han estado en la vida. Y es porque todas esas zonas ahora son habitables y disfrutables por la ciudad. De manera que al final, hasta que no se ejecuta y la gente empieza a vivirlo y a verlo, falta mucho. Y el problema es ese, la falta de capacidad de la gente de entender o extrapolar en el proyecto lo que va a ser cuando finalmente esté ejecutado. Es decir, mucha labor didáctica que nos queda por delante y ya está. Y desde nuestro ámbito se puede hacer porque tenemos acceso a las familias y a los vecinos. Sí, 2 pequeñas aportaciones a lo que ha dicho Rubén. Se ha hecho la calle peatonal, la habéis visto en las fotos, pero en el sentido por donde vienen los coches se han puesto 2 bancos de piedra de 2 metros y pico cada uno, un poco por lo que pueda pasar, porque visualmente el que viene ya se encuentra con 2 bancos y dice ya si quiero cruzar por la calle peatonal voy a tener que sortearlo, ya voy a tener que hacer un esfuerzo, porque se pidió así, porque es que no sabemos lo que puede pasar. O sea, hay que decir que en la intervención estratégica había ya 2 elementos de piedra y 2 bordillos de 20 centímetros. Pues bueno, pasamos por encima del bordillo y ocupamos la zona peatonal. Esa una. Y luego que en la asociación de vecinal del barrio, cuando se hicieron las orejas, nos daba miedo, porque también estoy allí, nos daba miedo colgar eso en el Facebook nuestro, y de hecho lo colgamos y hubieron muchos comentarios en contra. Ahora que no estamos hablando de alargar las aceras, sino que hemos peatonalizado, hemos publicado ahora, y hay más de 100, o sea, es un barómetro, por decirlo de alguna manera, de la asociación, de 107 comentarios que ha habido, 106 son a favor y solo 1 en contra. Esa es la evolución también que vamos viendo, pero claro, después de muchos años, mucha información, mucho trabajo y el que nos queda, como dice Rubén.
Muy bien, y yo creo que para terminar, habéis pedido la palabra por aquí detrás. Sí, hola, es una pregunta para ti. Sí, que te puedes identificar aquí. Sí, mira, soy Joan Casares, de Melilla. Realmente fascinado por el trabajo que hacéis. Muchas gracias, muchas felicidades y muchas gracias por lo que hacéis. Quería hacer una pregunta para ti en concreto, ¿no? Porque me has dicho, has comentado antes que llevas muchos años, que has tenido muchos años que no te han hecho caso. Quizás te pasa un poco como a ti, quizás como a muchos de mis compañeros, que los políticos solo nos quieren para hacerse la foto. Y sin embargo no te desanimaste y continuaste. La pregunta en sí quiere decir, ¿en qué momento te diste cuenta, qué momento de inflexión hubo, te diste cuenta de que pasaba a ser simplemente algo teórico, que podía ser realidad en un futuro, y que pues sí, que hacen un caso relativo, pero que en realidad no tienen ningún tipo de interés en hacer lo que al final me han hecho, hasta que realmente viste que empezaban a hacerte caso y empezaron a salir proyectos? Pero claro, todo esto no se ha hecho en poco tiempo, se ha hecho en mucho tiempo. Tú tuviste que ver un momento de inflexión. ¿Cuál fue el momento? Pues mira, sí, que está muy bien, porque al principio pensábamos que estábamos luchando contra una pared, o sea, directamente contra un muro. Y ha habido, yo creo que varios momentos ahí. Puede ser un momento y ha sido cuando hemos presentado desde Correcamins propuestas a los presupuestos participativos, que era una herramienta que no existía antes, y hemos visto que esas propuestas eran votadas por mucha gente. Y entonces hemos dicho, bueno, no estamos solos, hay mucha gente, esas propuestas han salido adelante, se van a ejecutar y vamos a poder ver si realmente aquello que pensamos tiene aprobación y tiene beneficio y representa un beneficio para la ciudad. Que hemos visto que se aprobaban y luego que se ejecutaban, pues eso ha sido, yo creo, un punto de inflexión. Otro punto de inflexión, yo creo, importante ha sido cuando hemos podido aportar datos concretos y datos técnicos y científicos que demostraban la importancia de los cambios que estábamos planteando. Yo creo que son varios puntos que a mí me vienen ahora mismo a la cabeza, así que no se me apuntan más, pero son dos puntos que yo he considerado que han significado palancas un poco para el proyecto. No sé si el primero de todo es que no era un colegio que iba a pedir una cosa, ¿no? Porque un colegio al final es muy pequeño. Yo creo que la fuerza que tuvimos para empezar a ser visibles es que éramos un grupo de colegios, éramos 7 o 8 colegios, y eso, claro, al final, el nivel de masa social que se está pidiendo esos cambios de cada ayuntamiento, es que al final son 2 barrios enteros que te lo están pidiendo. Yo creo que ese fue el... Bueno, pues yo creo, si os parece, ya son las 2:30, no sé si un minutito puede ser. Pero... Es que a las 2:30 tienen que quedar. Si mientras nos levantamos lo vas diciendo. Nada, es un proyecto, pero me imagino que como en todas las ciudades hay y más en colegios, 107 colegios, creo que habéis visto, hay entornos y localidades con socioeconómicamente más favorecidas y más desfavorecidas. En vuestro proyecto, en el proyecto del ayuntamiento, está valorado también, porque vemos que en muchos barrios, en muchos entornos donde llegamos por la noche, aparcamos todo gratuitamente y nos vamos por la mañana gratuitamente, todos esos entornos escolares que se reducirán, se han pensado también en esas familias que a lo mejor tienen su vehículo para llegar a su casa y hacer unos espacios específicos para propiedades que pueda haber. No sé cómo tenéis aquí las áreas de influencia de los propios centros y también la ley de la opción de escoger centros, aunque no sea de las cifras y los costos. Entonces, el enlace de esos caminos, de esos entornos escolares, maravilloso. O sea, con esto no quiero decir lo contrario, pero esas familias a lo mejor más desfavorecidas que tendrán o meterlo en un parking o no poder pagar un alquiler de una plaza de garaje, o eso se ha pensado desde el ayuntamiento, porque efectivamente los temas, o sea, las protestas se pagan, pero esa gente va a seguir sufriendo o lo empezará a sufrir cuando llegue a su espacio, ¿no? Nos estamos hablando del centro de Valencia. A ver, yo considero que en verdad no hay una falta de aparcamiento en la ciudad de Valencia y la mayoría de centros, como decía, están en zonas donde hay posibilidad de aparcar. Donde no se puede aparcar sobre todo es en el centro o de la primera ronda hacia adentro, que es muy complicado y ahí no hay prácticamente colegios. Y donde están los colegios hay
zonas de aparcamiento de sobra. Yo creo que ni siquiera haciendo todas estas acciones o yendo a la más drástica se eliminarían aparcamientos como para que la gente como para que los vecinos lo fueran a percibir. Hay zonas de la periferia donde realmente hay plazas de aparcamiento libres. Lo que pasa es que es el hecho de que en determinados momentos todo el mundo a lo mejor quiere llegar a determinado lugar a la misma hora y eso es lo que genera conflictos. Yo creo que falta de aparcamiento en la ciudad de Valencia no hay aparcamiento de sobra. Lo que hay es una mala distribución de los horarios y de la movilidad. Y por eso, si una persona que viene del área metropolitana a trabajar a Valencia viene en coche, va a querer aparcar, pero ese no es residente en la ciudad, es decir, él no sufre un problema de aparcamiento, lo sufre el vecino, que a mí me pasa, yo a veces cuando tengo que ir a trabajar afuera y vuelvo a casa no encuentro aparcamiento en mi barrio y estoy dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué? No es que falte aparcamiento en mi barrio, es que hay mucha gente que viene a trabajar y está ocupando el apartamento de los que vivimos ahí y yo solo sufro en determinadas horas también y bueno, pues lo entiendo porque es como está hecho, pero el tema es que hay mucha movilidad que no le pertenece a la ciudad de Valencia, pero que la ciudad de Valencia sufre de ella y eso es lo que a lo mejor habría que cortar también de alguna forma. Y para terminar, me gustaría añadir simplemente una frase, que esto al final es un apoyo a la escuela pública de proximidad y de calidad. O sea, lo que queremos es eso, escuela de proximidad, donde evitemos al máximo los desplazamientos y los que hagamos los podamos hacer andando si es posible o en un medio que sea sostenible. Y luego que todos los centros tengan una calidad, eso es lo que tenemos que demandar y que la escuela pública pues sea la prioritaria.